Bienvenidos al curso de prevención de riesgos y seguridad eléctrica. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que sean resueltas al final del curso. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado de la capacitación. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat, el número de mi compañero, para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios de los documentos. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con la ingeniera Antoinette Ramos Lázaro. Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada por el Colegio de Ingenieros del Perú. Ponente nacional e internacional, catedrática de Ingeniería, docente universitario en INIT del UNIL, investigadora en proyecto Iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras del Perú. Investigadora, autora de tesis, proyecto de investigación en ingeniería eléctrica, de papers y de publicaciones científicas. Especialización en patentes, propiedad intelectual de la Escuela Nacional Indecopi. También es primer puesto en la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de Callao, Lima, Perú. A continuación, voy a dar el pase a la ingeniera Ramos para que pueda comenzar con el curso. Ingeniera Ramos ya puede iniciar. Un cordial saludo, estimados participantes, asistentes, oyentes y público de este curso de especialización denominado Prevención de Riesgos y Seguridad Eléctrica. Soy la ingeniera CIT Antoinette Ramos Lázaro y el día de hoy vamos a desarrollar este curso de especialización. Bien, soy ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada habilitada del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima, primer puesto en la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de la Energía Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, investigadora, autora de tesis, de proyectos de investigación en ingeniería eléctrica, de papers y de publicaciones científicas, ponente nacional e internacional, tesis con calificación sobresaliente, graduada con honores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrática de ingeniería, docente en INITEL UNI, docente de diplomado en centrales hidroeléctricas, docente de diplomado en energías renovables y eficiencia energética, así como también investigadora en proyecto de investigación, iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras del país, e investigadora en el postulado científico variación de la carga del electrón, con una especialización en patentes y propiedad intelectual por la Escuela Nacional Indecopi. Bien, entonces vamos a dar inicio al día de hoy. El temario de este curso de especialización se denomina, entre los siguientes tópicos, tipos de riesgos eléctricos, peligros y riesgos asociados, los accidentes con la electricidad, elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico, los efectos de la electricidad, las condiciones generales de seguridad y señalizaciones de seguridad, y por qué es importante la gestión de seguridad eléctrica. ¿Cuáles son los objetivos de este curso de especialización? Fomentar la aplicación de la seguridad eléctrica en el trabajo para crear conciencia, minimizar los riesgos eléctricos y cumplir e impulsar el desarrollo de la labor eficiente y productiva para el beneficio de la sociedad y de los ciudadanos. También los profesionales interesados obtendrán el conocimiento y los fundamentos en riesgo eléctrico, comprendiendo todo lo concerniente al respecto y contribuyendo así con el crecimiento y la mejora de las condiciones del sector laboral en nuestro país. Asimismo, también se desarrollarán metodologías e instrumentos técnicos para realizar una adecuada concepción del riesgo eléctrico y se contribuirá también de esta forma al análisis, reflexión y esclarecimiento del riesgo eléctrico, formando así al participante para que pueda manejar interdisciplinariamente las diferentes fases vinculadas al riesgo eléctrico. Bien, entonces nos preguntamos qué es el riesgo eléctrico. Es la posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos relacionados con el uso de la electricidad de verse afectado o no
agredido físicamente por la misma, ¿no? También se denomina la posibilidad de las pérdidas debidas de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un periodo específico y un área conocida debido a una circulación de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de riesgos eléctricos? El riesgo eléctrico, bueno, en el riesgo eléctrico existen dos tipos de riesgos, el riesgo por electrocución y el riesgo de incendio. Vemos en la gráfica entonces los riesgos eléctricos a partir de las explosiones que originan explosiones e incendios, como visualizamos aquí, por algunos desperfectos en las características técnicas de ciertos elementos, en este caso, de instalaciones eléctricas en baja tensión. Y los orígenes de los riesgos eléctricos van a originarse en especial por el diseño inadecuado de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento y la sobrecarga de los circuitos, y está relacionado con el manejo inapropiado de fuentes, ¿no?, de energía eléctrica, cables descubiertos, líneas recargadas, ¿no?, entre otros desperfectos que puedan presentarse o fallas, ¿no? Bien, ahí tenemos una gráfica que nos muestra, nos detalla la problemática de la electrocución cuando la corriente ingresa por las manos y, bueno, y termina saliendo por una parte de los pies, ¿no? Entonces, esto se suscita por la velocidad de circulación de la corriente frente a una descarga eléctrica en el cuerpo humano. Bien, formándose así un circuito cerrado, ¿no?, entre la persona y la unidad, la fuente de voltaje, ¿no?, formándose así un circuito cerrado. Y el cuerpo, si no está aislado, es conductor debido a los líquidos que contiene, ¿no? Y el cuerpo forma parte también de un circuito y, como puede visualizarse, se llega a este proceso de electrocución. Bien, entonces, similar, ¿no?, a un circuito, ¿no?, en el cual, pues, se tenga un elemento eléctrico, una fuente de voltaje y la corriente, por supuesto, ¿no?, en un circuito cerrado. Algunos tipos de accidentes por electrocución se deben al contacto ocasional que establece una persona con conductores o artefactos, los contactos directos, ¿no?, el contacto entre una llave y dos conductores de un circuito que llevan a la electricidad también, y también el contacto de una persona con el conductor de un circuito, y el contacto simultáneo, ¿no?, con otra parte de su cuerpo con tierra, ¿no? También los contactos indirectos, la falla directa de alguno de los conductores eléctricos entre el conductor y su dispositivo de fijación, y algún desperfecto también en el artefacto. Bien, en la gráfica podemos visualizar que también se pueden presentar incendios, riesgos de incendios en algunos elementos, ¿no?, a través de las chispas, originándose un cortocircuito o una sobrecarga, ¿no?, en un circuito cerrado también. Y es necesario que, bueno, en este caso se observa, ¿no?, en la gráfica, ¿no?, que el mal uso de las instalaciones eléctricas de baja tensión puede provocar, ¿no?, y los conductores en estado dañado pueden provocar este tipo de problemas, como son el riesgo de incendio, ¿no?, por no tener los implementos, en este caso los implementos adecuados o las instalaciones eléctricas debidamente implementadas en un hogar. Bien, entonces tenemos ahí el riesgo eléctrico según su tipo de contacto directo, ¿no?, cuando se produce cuando una persona, pues, se pone en contacto involuntario con un conductor, la instalación, el elemento eléctrico, etcétera, como en la gráfica, y un contacto indirecto se produce cuando una persona toca o se pone en contacto con masas puestas accidentalmente bajo tensión, ¿no?, como observamos en la gráfica también, se descuida y suele suceder esto. ¿Cuáles son las causas de los riesgos eléctricos? Entre las acciones inseguras tenemos el hecho de que no se respete el procedimiento adecuado, el procedimiento técnico, como por ejemplo es intervenir en equipos energizados sin que exista una previa autorización, así como también no utilizar los elementos de protección personal, no usar equipos de maniobras o herramientas aptas para este uso eléctrico, y también usar equipos y herramientas en mal estado, ¿no?, y sobrecargar algún punto de la instalación. Bien, ¿cuáles son esas condiciones inseguras también presentes, ¿no?, en los estados de las instalaciones o equipos?
existen en el lugar de trabajo que se aparten de la norma de diseño seguro, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones aéreas que no cumplen con la distancia mínima de seguridad. ¿Y quién estipula esto? La normativa dentro del Código Nacional de Electricidad, Suministro 2011, que nos detalla cuál es la distancia mínima de seguridad dependiendo del tipo de instalación y dónde se va a realizar. Por supuesto, en referencia a las instalaciones aéreas o redes eléctricas aéreas, ¿no? Línea de transmisión aéreas. Las instalaciones insuficientes también o dañadas, un material inadecuado, la falta de puesta a tierra o de seguridad también es un problema, ¿no? Los circuitos sobrecargados, los dispositivos de protección inadecuados y también la falta de señalización, ¿no? La falta de equipos de protección o seguridad puede llegar a provocar este tipo de condiciones inseguras. Y también la participación de terceros, ¿no? Que pueden provocar esos accidentes. Bien, ¿cuáles son esos peligros y esos riesgos eléctricos? El riesgo eléctrico más común tenemos el arco eléctrico, la explosión y el choque eléctrico. Son algunos de los riesgos eléctricos más comunes. En la gráfica podemos visualizar algunas posibles causas, como son los malos contactos o los cierres o resierres de los seccionadores también, que podría provocar ello, así como también la apertura de interruptores, ¿no? Con carga, entre otros, ¿no? Y en el caso también de las medidas de protección están a utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia mínima de seguridad y usar gafas de protección contra rayos ultravioletas. Como visualizamos también ahí posibles causas ante un posible accidente, la interrupción del servicio de energía, ¿no? También, ¿no? Los cortes o la interrupción del suministro eléctrico puede generar que se susciten algunos problemas ante un corte intempestivo de energía también. Bien, las posibles causas, ¿no? Del contacto directo a la negligencia o también el poco conocimiento al personal, ¿no? Frente a ello, entre las medidas de protección tenemos la distancia mínima de seguridad, ¿no? Así como también la interposición de los obstáculos, el aislamiento y el recubrimiento de partes activas, ¿no? Y dentro también de los denominados riesgos hacia el contacto indirecto, ¿no? Las fallas de aislamiento, existe un mal mantenimiento en los equipos eléctricos o faltas de conductor de puesta a tierra. Y bien, entonces frente a ello, ¿no? Hay una serie de medidas a tomar en cuenta, desde el mantenimiento preventivo y correctivo, también como el uso adecuado de los elementos o los suplementos de las instalaciones alrededor. Bien, y también el riesgo existe por cortocircuito, las fallas de aislamiento, ¿no? Los accidentes externos, etcétera. Los interruptores automáticos son una medida de prevención con dispositivos de disparo de máxima corriente. La electricidad estática también ante la unión y separación constante de materiales con aislantes de conductores, ¿no? Las medidas de protección, los sistemas de puestas a tierra son una de las formas de evitar o de amortiguar estos posibles sucesos, ¿no? Así como también el aumento, ¿no? de las conexiones correctas, ¿no? Adecuadas, entre otros. Y también otro riesgo existente es los equipos defectuosos, el mal mantenimiento, la mala instalación y el tiempo de uso pueden ser uno de los factores que provocan este riesgo. Y entre las medidas de protección tenemos el mantenimiento predictivo y preventivo, la construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas del entorno electromagnético. Y entre los riesgos también de las descargas eléctricas atmosféricas, las fallas en el diseño, la construcción, en la operación
en el mantenimiento del sistema de protección. Y entre las medidas de protección tenemos los pararrayos, las puestas a tierra, ¿no? Entre otros elementos que pueden amortiguar este tipo de fallas. Un riesgo también común son las sobrecargas, porque superan los límites nominales de los equipos o de los conductores de instalaciones que no cumplen con estas normas técnicas. Y entre las medidas de protección tenemos los interruptores automáticos con relés de sobrecarga, los interruptores automáticos asociados a con cortocircuitos, ¿no? Y también el dimensionamiento adecuado de los conductores, ¿no? La tensión de contacto es otro riesgo también, originado por los rayos, las fallas a tierra, las fallas de aislamiento y también el incurrir contra la distancia mínima de seguridad, ¿no? Las formas de protección, las puestas a tierra y la restricción de accesos, ¿no? Bien, algunos de los puntos dentro del sector electricidad donde puede existir estos riesgos eléctricos son algunos de los ejemplos nada más. En la maquinaria, en los motores, en instalaciones eléctricas en baja, media tensión. Entre los postes también los transformadores, las herramientas eléctricas y la iluminación fija y portátil. Bien, algunos factores de riesgo eléctrico, como son las sobrecargas, por ejemplo, ¿no? Superar los límites nominales de los equipos, de los conductores que no cumplen con estas normas técnicas. También las medidas de protección de los interruptores automáticos con relés de sobrecarga. Y también, entre otros, el dimensionamiento adecuado de conductores y equipos. ¿Cuáles son otros riesgos eléctricos o riesgos derivados? Bueno, que ya explicaremos posteriormente, ¿no? Bueno, entre ellos está la muerte por fibrilación ventricular, el paro cardíaco, la asfixia, el paro respiratorio, la dificultad para respirar, las contracciones también musculares, el aumento de la presión sanguínea, quemaduras, secuelas por electrización o choque eléctrico. Bueno, ahí vemos en la gráfica el recorrido de la corriente que se da a través del sistema del cuerpo humano. Y como observamos allí, el ingreso de la corriente por una parte de las extremidades, como son las manos, hacia su salida hacia la parte de los pies, ¿no? ¿Cuáles son esos accidentes con electricidad? Bien, la electricidad es parte de la vida moderna, una de las formas más de energía más utilizada y proporciona pues ayuda y bienestar en la mayoría de actividades. Bueno, pero está sujeto a una serie de riesgos y fallas, ¿no? Bien, es sabido que nosotros en nuestro sistema eléctrico de potencia actualmente la característica principal es que es de corriente alterna. Cuando un sistema es de corriente alterna, está sujeto a una serie de fallas sobre tensiones, sobre frecuencias, sobre subtensiones, subfrecuencias, entre otros, ¿no? Cortocircuito, falla también, fallas en contingencias o en situaciones eventos que pueden presentarse en tiempo real, ¿no? Entonces, frente a ello, las personas que laboran en el sector electricidad están en constante riesgo, ¿no? Porque es parte de la naturaleza de la energía, ¿no? Asumir o enfrentar estos riesgos constantemente, ¿no? Tanto en generación, transmisión y distribución. He sabido ya mencionar que desde el año 1993, con el reglamento de la ley de concesiones eléctricas, se fragmenta el sistema en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y, y
se eh, ordena de esa manera, ¿no? Se fragmenta de esa forma, en la cual la generación, en el área de generación radican las centrales eléctricas, ¿no? Como son las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y las centrales de energías renovables. En el sector distribución, las redes de distribución en alta y muy alta tensión, y en la red, y en el sector distribución las redes de distribución, ¿no? Entonces tenemos el área de generación, transmisión y distribución. Cada una de ellas cumple una función muy importante, y en las labores en las cuales se desempeñe el personal, ¿no? Va a estar sujeto a una serie de riesgos eléctricos, ¿no? Como es en el sector de transmisión también y en distribución respectivamente. Algunos términos que son importantes tenerlos en cuenta: las definiciones y las unidades de medida de algunos términos técnicos. Y bien, justo acá tenemos esta serie de 3 etapas, ¿no? Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. En generación, las centrales eléctricas, como son las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas o las centrales de energías renovables. Asimismo, también las subestaciones de potencia, los sistemas de transmisión en líneas eléctricas de muy alta y alta tensión, los sistemas de distribución con la subestación de distribución y las redes de media tensión y baja tensión respectivamente, para el consumo de los clientes libres o clientes regulados, tal como lo indica en ese sentido la Ley de Concesiones Eléctricas. Y como observamos aquí, entonces, en cada una de estas etapas existe un riesgo eléctrico, ¿no? Es decir, existe alguna posibilidad de ser parte de esas fallas, contingencias, problemas que se presentan en el sector electricidad. Bien, y entonces en la gráfica vemos el diagrama unifilar del sistema eléctrico de potencia, ¿no? Con las centrales de generación, transmisión y distribución, en ese sentido, ¿no? Generación, transmisión y distribución, respectivamente. Al igual que aquí también, ¿no? El recorrido de la energía hasta llegar a los usuarios libres, en este caso, y usuarios regulados, que somos todos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los accidentes provocados por la electricidad, ¿no? Algunos de ellos, como son la electrización, la electrocución, las quemaduras por formación de un arco eléctrico, ¿no? Quemaduras por incendios o por explosiones. ¿A qué se denomina un accidente eléctrico entonces? Un accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida de descarga eléctrica con o sin producción de daños materiales o personales, ¿no? Que puede darse de un momento a otro, ¿no? ¿Cuáles son las causas generadoras de los accidentes eléctricos? Entre ellas, la manipulación incorrecta de los aparatos eléctricos, la utilización de herramientas no aisladas también es un factor, el desconocimiento de la existencia de tensión y también el desconocimiento de las características, ¿no? De la instalación eléctrica. Como visualizamos en la gráfica, se están realizando labores de campo de líneas aéreas. ¿Cuáles son algunas de las causas de los accidentes? Bueno, la manipulación de varillas de construcción, palos, alambres y tubos cerca de las líneas de media tensión, también la construcción de edificaciones, de instalaciones de antenas de televisión o también de telecomunicaciones. La instalación de letreros, carteles y avisos publicitarios sin respetar la distancia mínima de seguridad. Las maniobras con equipos pesados, también, entre otros elementos que pueden causar accidentes. Y bien, ¿qué elementos determinan la peligrosidad del contacto eléctrico? Algunas causas de una instalación eléctrica que pueden fallar: un diseño inadecuado, una instalación adecuada y el uso inadecuado de la instalación también son factores que pueden determinar la falla, ¿no? Bien, tenemos ahí también
Algunos elementos eléctricos de mala calidad, es muy común en el país, pues, la adquisición de algunos elementos eléctricos que de repente no tienen las marcas adecuadas, ¿no? Y eso, pues, puede producir a la larga el deterioro en la corta durabilidad y provocar estos riesgos eléctricos, ¿no? Los conductores eléctricos sin canalizaciones también es otra problemática que puede a la larga generar estos riesgos eléctricos. Bien, también los conductores eléctricos en contacto o cerca de cables telefónicos también podrían ser un motivo de riesgo eléctrico. Y también el uso de una llave cuchilla para los materiales inflamables, ¿no? La prevención indica que no debe instalarse llave cuchilla cerca de los materiales inflamables y a la vista, ¿no? Sin protección de una caja. Entre otras prevenciones también tenemos que tener en cuenta no tocar esos artefactos eléctricos con el cuerpo húmedo, así tampoco pues, bueno, para que se revise los defectos se debe de hacer la consulta a un especialista, ¿no? En ese sentido. Algunas irregularidades en tomas eléctricas, el uso inadecuado de estas tomas eléctricas, como visualizamos allí, hay una sobrecarga porque todos en un solo punto, ¿no? Conectan, hacen diferentes conexiones y eso puede generar a la larga un problema. La forma adecuada entonces de la manipulación de cables y clavijas es tal como se está indicando ahí y en medida de la prevención de la persona y de la compañía, ¿no? Algunas irregularidades en sistemas eléctricos con conexiones adecuadas e inadecuadas, como visualizamos allí, no se tiene conocimiento de las conexiones. Y también vemos allí un empalme que está separado y se realiza este empalme, ¿no? De forma irregular. Bien, ¿cuál es el tiempo de duración del contacto? En la tabla podemos ver la relación de intensidad-tiempo que puede causar la muerte, ¿no? Como por ejemplo, de 15 miliamperios hay un tiempo de 2 minutos, en 20 miliamperios hay un tiempo de 60 segundos, en 30 miliamperios hay un tiempo de 3 segundos para actuar, en 100 miliamperios hay 3 segundos para actuar también y en 500 miliamperios 110 milisegundos, ¿no? Y a 1 amperio en adelante es 30 milisegundos. ¿Cuáles son esos efectos de la electricidad? En este mapa observamos el diagrama 11 del Código Nacional de Electricidad 2011, en el cual se explican los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a medida que va avanzando mucho mayor también se convierte el problema de afectar la salud de alguien que haya sufrido este riesgo eléctrico. Bien, las lesiones producidas por la corriente eléctrica, el paso de corriente por el cuerpo, la muerte por paro cardíaco, fibrilación ventricular, también la asfixia y el paro respiratorio, entre otros, ¿no? Aspectos que se pueden presentar. Y sin el paso de la corriente, las quemaduras, las lesiones oftalmológicas y las lesiones debido a explosiones. Bien, ya hemos explicado esto, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar si la energía eléctrica ingresa a la persona, ¿no? En cuánto es la respuesta, la espera de respuesta, ¿no? Para poder actuar y, y salvar la vida de esta persona, ¿no? Bien, sin paso de corriente por el cuerpo se dan las quemaduras, las lesiones oftalmológicas y también las lesiones debidas a explosiones, ¿no?
En función a los diversos factores, la electricidad puede producirnos una contracción muscular, ¿no? Agarrotamiento, ¿no? Que puede impedir soltarnos del conductor y morir electrocutados, la asfixia y también la fibrilación ventricular. Vemos ahí la gráfica del circuito cerrado del cuerpo humano. La resistencia de contacto depende de los materiales que recubran la parte del cuerpo que establece el contacto. También hay una resistencia propia del ser humano y una resistencia de salida que incluye la resistencia del calzado y del suelo. Bien, observamos en la gráfica entonces que para este tipo de trabajos altamente riesgoso debe existir un personal capacitado que no solamente se le capacite en materia de seguridad, sino también que se le capacite en función de sus labores de trabajo que son técnicas, es decir, capacitaciones técnicas. En el cuadro observamos de forma mucho más detallada, ¿no? Eh, eh, Desde el ingreso de la corriente de 1 miliamperio, 1 a 3 miliamperios respectivamente de sensación de dolor, de 3 a 10 miliamperios también una sensación de dolor, de olor de 10 miliamperios en adelante, una sensación de no va a poder hablar ni soltar el conductor, sino un nivel de parálisis de brazos. Para 30 miliamperios presenta ya una parálisis respiratoria, para de respirar. Para 75 miliamperios a nivel de fibrilación con probabilidad de 0.5 y 250 miliamperios a nivel de fibrilación con 99.5. Para 4 miliamperios ya corazón para durante esta circulación y si se dura un poco puede volver a iniciarse sin fibrilación, ¿no? Y también en 5 amperios, las quemaduras de tejidos, ¿no? Que involucran los órganos vitales. ¿Cuáles son esos factores que intervienen, que inciden en el efecto? Algunos de ellos, el tiempo de contacto, el recorrido a través del cuerpo y la capacidad de la persona. El cuerpo humano, el nivelador, que son los elementos principales, y la resistencia también. Y algunas definiciones de constancia, tensión eléctrica, entre otros. Bien, ahí vemos también en un accidente qué unidades de medida intervienen: la corriente, la tensión, el aislamiento y el tiempo, ¿no? Bien, la tabla nos muestra mucho más detalle la, la evolución de la clasificación según la cantidad de corriente que ingresa al cuerpo, ¿no? Bien, en la gráfica podemos observar que hay una serie de noticias que se dan cada año, porque estas muertes no solamente ocurren por causas eléctricas o choques eléctricos, ocurren entre los trabajadores de esta área, sino también en todos los profesionales que por su desconocimiento no guardan la prevención adecuada del caso. Bien, ¿cuáles son esas condiciones generales de seguridad? ¿Qué define los estándares de la seguridad? La NFPA 70E. El estándar para la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo nos explica, pues, ¿no? Efectivamente, de que para cada labor de campo, de oficina técnica o etcétera, se tiene que realizar una serie de cuidados para no incurrir en estos riesgos eléctricos, ¿no? Y salvaguardar de esta forma nuestra propia vida y la propia vida de los familiares y también de todos los trabajadores en este caso. Bien, también la ANSI señala los requerimientos de seguridad para el equipamiento eléctrico para medición, índice y control, ¿no? De su laboratorio. También la IEEE, la guía para el cálculo de riesgos de ARPO, ¿no? Y la Comisión Internacional, la IEC, ¿no? Con alguna normativa. Bien, es preciso mencionar el estándar para la seguridad eléctrica en el espacio de trabajo.
que es parte de la protección personal, ¿no? En el artículo 250 detalla eso, ¿no? También deben ser evaluados por los circuitos y equipos a los cuales van a ser conectados, ¿no? También indica, ¿no?, los pormenores de las labores que se pueden realizar en el sector de electricidad y la posible prevención y las prevenciones que existen para ello. Bien, también menciona los criterios a tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes labores, ¿no?, dentro de los sectores de electricidad, generación, transmisión y distribución. La IEC, la Comisión de Electrotécnica Internacional, también nos menciona el estándar para equipos de prueba, de medición y control, y también la protección contra impulsos transitorios, ¿no? La norma ANSI también detalla lo referente al tema. Y bien, los EPPs también necesarios de protección personal son los guantes dieléctricos, la ropa especializada, ¿no?, antiinflamable, el calzado con propiedades dieléctricas, entre otros, ¿no? Como vemos en la gráfica también, la persona para realizar las labores de riesgos eléctricos tiene especial cuidado. Además, los guantes son aislantes y adecuados a la atención de línea. No se debe de usar tampoco pulseras ni aquellos metales que puedan generar riesgo de contacto eléctrico. Ni tampoco la ropa debe de ser incombustible, ¿no?, con los materiales de seguridad propiamente, como en la gráfica se observa. ¿Cuáles son las pautas para el trabajo eléctricamente seguro? Toda maniobra o tablero o toma, accionamiento de interruptores, colocación de fusibles, etcétera, debe realizarse con los EPPs colocados y en posición de costado, con el cuerpo pegado, ¿no?, a lo más próximo posible de la pared, de manera que se pueda tener expuesta ante una explosión, ¿no?, únicamente las manos, ¿no?, y se evite de esta manera exponer la cara y el cuello. Verificar que los elementos de corte para interrumpir un circuito bajo carga están correctamente mantenidos, ¿no? Y tratar de disminuir la circulación de corriente. También está el verificar periódicamente el funcionamiento de los detectores de tensión y verificar las fugas e inducción en materias metálicas, ¿no? También verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los elementos de protección y también las herramientas necesarias. Y bien, otro aspecto importante en la normativa es, en este tema de riesgos eléctricos, es la distancia mínima de seguridad, que lo establece el Código Nacional de Electricidad, el tomo 4, vigente desde el año 1978 al 2002, también el Reglamento Nacional de Electricidad Suministro del año 2001 hasta 2011, y el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, ¿no?, desde mayo de 2011 hasta la fecha actualmente que está en vigencia. Bien, ¿a qué se denomina distancia mínima de seguridad? Distancia de seguridad. Conservar la distancia de seguridad es una medida para prevenir descargas interruptivas en trabajos efectuados en la proximidad, ¿no?, de las instalaciones eléctricas en servicio. Y observamos ahí que hay que tener en cuenta, cuidado, es la distancia mínima de seguridad. Algunas gráficas o tablas extraídas del Código Nacional de Electricidad Suministro respecto a las distancias que deben de respetarse para la instalación de líneas de media tensión o baja tensión en las casas, avenidas, ¿no?, y no incurrir en un delito, ¿no? Como observamos ahí, por ejemplo, ¿no?, está muy cerca del tercer piso de la casa, ¿no?, de esta casa, ¿no? También vemos acá la construcción que infringe la distancia mínima de seguridad de la red de media tensión. Bien, entonces es una labor en conjunto del gobierno central, del sector privado, de las comunidades y también de los gobernadores regionales, ¿no?, que es la exigencia y la fiscalización de la prevención y medidas de riesgos eléctricos, ¿no?
tal como visualizamos aquí. En las imágenes se puede visualizar que hay una labor importante en conjunto de que se respete esta distancia mínima de seguridad en las instalaciones eléctricas de suministro para media tensión, ¿no? Eh, eh, en las cuales pues se pueda salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Como también evitar los posibles accidentes eléctricos que pueden ocasionarse, ¿no? Entonces es una labor en conjunto, ¿no? De todos los estamentos del Estado. Y bien, también visualizamos aquí entonces, bueno, una fotografía de un antes y un después también de una distancia, de un poste y le están infringiendo con la distancia mínima de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para cumplir con esta DMS? ¿No? El diseño de proyectos de edificaciones debe tomar en cuenta la existencia de redes de distribución eléctrica. Vemos en la gráfica, por ejemplo, no hay una adecuada distancia entre este poste, ¿no? y la vivienda del primer piso. También para edificaciones rurales es necesario tener en cuenta la distancia mínima de seguridad. Para los tableros de control y medición de alumbrado público y en el área de distribución de energía eléctrica, en las subestaciones encapsuladas, ¿no? ¿Y cómo prevenir este accidente eléctrico? Planificar, ¿no? los mantenimientos que se van a realizar con antelación, también conocer el circuito que se va a intervenir, ¿no? Analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores, y también retirar, bueno, pues todos los materiales que puedan provocar o generar estos riesgos eléctricos. ¿Cómo prevenir este accidente eléctrico? Va a depender si se va a utilizar una tensión o si no se va a utilizar la tensión, y seleccionar el equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué sucede si, cómo se puede prevenir el accidente eléctrico si se trabaja sin tensión? Considerar todo el circuito como energizado, si se trabaja sin tensión, y señalizar la zona de trabajo. eh, y también pedir la consignación del circuito con el cual se va a realizar, ¿no? ¿Cómo prevenir los accidentes eléctricos al terminar? Pues reagrupar al personal en un punto definido anteriormente y retirar el material, dispositivos de protección, elementos de señalización y restablecer el servicio, ¿no? Esta es una de las acciones inmediatas. Si se trabajara con tensión, solo personas entrenadas o capacitadas en la materia, porque una cosa es entrenarse o capacitarse en materia de seguridad y otra en las capacitaciones técnicas propias, ¿no? propias del área, y para realizar dichos trabajos con métodos específicos, ¿no? ¿Cómo prevenir entonces este accidente eléctrico si se trabajara con tensión, ¿no? Se debe de emplear en cada caso el material de seguridad más adecuado, también la ropa adecuada y eh, respetar también estos cinco reguladoras de la electricidad. Para trabajos en instalaciones eléctricas, los siguientes son 5 puntos necesarios para desenergizar de forma correcta una instalación. Bien, tenemos ahí la primera regla, la regla de oro, que es desconectar, apertura de los circuitos. La segunda regla, que es el bloqueo de los aparatos de corte, prevenir cualquier retroalimentación. La tercera regla es verificar la ausencia de tensión. Y la cuarta también es la implementación de la puesta a tierra o sistema de puesta a tierra y cortocircuito también, debidamente, ¿no? Y la quinta regla de oro es delimitar y señalizar la zona de trabajo, ¿no? Para los próximos o eventuales trabajos que se puedan presentar y tener la señalización adecuada. Bien, entonces, si el trabajo eléctrico se va a realizar, las 5 reglas de oro deben de seguirse como son, ¿no? Cortar todas las fuentes de tensión, bloquear los aparatos de corte, así también verificar la ausencia de tensión y poner a tierra y en circuito
todas las posibles fuentes de tensión. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Bien, entonces también es importante en la seguridad en el trabajo no tomar agua para apagar fuegos donde es posible que exista tensión eléctrica, tampoco realizar estos empalmes en los conductores, y todo cableado eléctrico debe ser canalizado y organizado de tal manera que impida accidentes por tropiezo o rompimiento de extremidades, ¿no? en los hogares. Estas medidas de prevención accidentes son muy necesario, ¿no? El mantenimiento preventivo, ¿no? La inspección, revisión, mantenimiento y la capacitación formal, reentrenamiento al personal en materia de este tema. Bien, y también tomar en cuenta que debe de estar en buenas condiciones los equipos que utilicemos, ¿no? Tampoco manipular elementos elementos eléctricos con las manos con agua, ¿no? Porque eso puede ah, agudizar, ¿no? Este problema. Bien, algunas normas de seguridad que son importantes a tener en cuenta para la implementación de estos trabajos en altura, ¿no? Sobre todo en estos trabajos de despliegue eléctrico, sector electricidad. Es decir, como norma general, todo trabajo en una instalación eléctrica o una zona próxima a la misma que lleve consigo un riesgo eléctrico debería efectuarse sin tensión. Se efectúan a los casos siguientes que se llevarán a cabo de todos modos con los medios de protección personal que resulten necesarios, ¿no? Ahí tenemos las operaciones elementales de conexión y el trabajo en instalaciones eléctricas con tensiones. Algunos desarrollos de trabajo en las maniobras, las mediciones, los cierres y retierres de los seccionadores, las válvulas también. También las instalaciones eléctricas y su proximidad. Bien, por ello es importante tener en cuenta el desarrollo de los trabajos como son las medidas de protección de seguridad, ¿no? La toma de conciencia del riesgo eléctrico también, el carácter previo de los equipos, ¿no? Y también los cables de alimentación deben estar en buenas condiciones para la conexión a toma corriente, ¿no? Entre otros. Mientras que esperamos a que nuestra ponente pueda volver para que pueda seguir dictando la clase del curso de hoy, recordamos a todos los participantes que han accedido por los beneficios de los documentos que su material ya fue enviado a su correo electrónico. Revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Y si no logra ubicar dicho documento, por favor, comunicarse por el WhatsApp con su asesora para que pueda apoyarles y ubicar dichos documentos. También mencionarles, participantes, que voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación que tenemos para este mes y los próximos meses. Así que puedan revisarlo con tranquilidad y pueden ver nuestros diversos temas que tenemos programados para ustedes. Mientras que esperamos unos momentos más para que la ingeniera Ramos pueda
continuar, voy a recordarles también que aún pueden acceder al material y el certificado a los nuevos interesados que desean obtener estos documentos. Solo tienen que escribir al número que voy a dejar en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios de los documentos, ¿no? Que es el material y los materiales complementarios. Bien, y dentro de las señalizaciones de seguridad tenemos algunos de ellos como son el peligro, la descripción del riesgo eléctrico, la obligación de la utilización de los implementos de seguridad también. Entre los elementos del ámbito eléctrico también como los cables y los alambres o conductores, visualizamos algunos de ellos con sus características técnicas eléctricas, de los cables respectivamente, ¿no? Y su seccionamiento, ¿no? Como visualizamos aquí, ¿no? En las tablas. Según el tipo de seccionamiento y el tipo de calibre. Bien, también a su vez también los tomacorrientes y otro aspecto importante en seguridad y riesgo eléctricos es la protección de las instalaciones eléctricas. Toda instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que la hagan segura, tanto desde el punto de vista de los conductores y los aparatos a ellas conectados, ¿no? Como de las personas que van a trabajar, van a laborar allí. Bien, entonces existe una serie de protecciones que pueden hacer una instalación eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia. Pero deben tomarse en cuenta las siguientes: protección contra circuitos, contra sobrecargas y contra electrocuciones. Ahí vemos la gráfica de uno de los fusibles y luego lo otro de los de las llaves térmicas, del interruptor termomagnético. Vemos ahí que la opción más adecuada es el interruptor termomagnético, porque cuando los fusibles ya son materiales desechables en realidad, porque su durabilidad no es muy extensa, ¿no? Y por ello es más adecuado la utilización del interruptor termomagnético. Algunas imágenes de circuitos donde se podría aplicar el interruptor termomagnético, ¿no? Como visualizamos acá, también aquí, ¿no? En, eh, en el sistema. Y el interruptor diferencial también, ¿no? O interruptor de falla tierra, dispositivo para la protección de personas cuya función es interrumpir automáticamente la corriente de circuito en un tiempo determinado cuando la corriente a tierra exceda de un valor predeterminado. Y vemos allí esta definición según el Código Nacional de Electricidad de Utilización. Y son interruptores que cesan de fuga de corriente en cargas o circuitos. Al parecer, dicha fuga se activa el mecanismo de apertura del circuito, actúa como si una puesta tierra de la carga protegida. Bien, vemos ahí una protección contra la electrocución, el contacto directo, a veces puede suscitarse esa problemática. Y las protecciones contra la electrocución, toda instalación en la que se prevé o existe conectado equipo de utilización debe de contar con un interruptor diferencial, ¿no? De 30 miliamperios de umbral para su operación. Vemos allí en la gráfica del interruptor termomagnético los interruptores diferenciales y la protección contra electrocuciones, los sistemas de puesta a tierra, y sus propósitos son proteger y cuidar la vida e integridad de las personas, las consecuencias que puedan ocasionar una descarga eléctrica y evitar daños a la propiedad, ¿no? A la propiedad, enlazando a tierra las partes metálicas normalmente no energizadas de las instalaciones del equipo, ¿no? Como visualizamos allí, ¿no? Bueno, no olvidar que el interruptor protege al conductor de las instalaciones eléctricas, sobretensiones y cortocircuitos, ¿no?
Y el interruptor diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege la instalación de daños causados por fuga de corriente. ¿Cómo se debe de actuar ante un accidente eléctrico? Dados los efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo, es imprescindible prestar una ayuda rápida y eficaz en casos de accidente. Y algunas de las siguientes secuencias serían desconectar la corriente tratando de hacer uso de algún elemento aislante también, alejar el accidentado de la zona de peligro pero sin tocarle directamente. A su vez también avisarlos, socorrer al accidentado y revisar sus signos vitales de vida. ¿Y por qué es importante la gestión de la seguridad eléctrica? Porque va a permitir de que todas las labores que se desarrollen en una organización sean lo más eficientes, lo más óptimas posibles y evitar posibles enfermedades ocupacionales, ¿no? Y por ende, esto repercute también en la productividad, ¿no?, de los colaboradores o trabajadores de la empresa. Y bien, la frase es la siguiente: ningún trabajo es tan importante ni ningún servicio tan urgente que no permita tomar el tiempo necesario para realizar la labor sin tener en cuenta la seguridad. Como nos dan cuenta, es trascendental e importante. Bien, se presentaron los tipos de riesgos eléctricos, se presentó los peligros y riesgos asociados, se explicó los antecedentes, los accidentes con la electricidad, ¿no? Se expuso y se definió los elementos que determinan la peligrosidad del contacto eléctrico. También se describieron los efectos de la electricidad, se presentaron condiciones generales de seguridad y se expuso las señalizaciones de seguridad y se explicó la importancia de la gestión de seguridad eléctrica. Algunas fuentes bibliográficas que pueden revisar: el Código Nacional de Electricidad, utilización de años 2011 y 2021, suministro, ¿no? La Ley de Concesiones Eléctricas, el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y la creación de Sindemin como su propio reglamento. Bien, muchas gracias, espero que haya sido de su grado y si hay alguna consulta técnica, académica o profesional, con el mayor agrado de responderles. Muchísimas gracias, licenciada Ramos, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas en la sección de comentarios, voy a recordarles, participantes, que aún pueden acceder a los beneficios y los documentos. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios, ¿no? Que incluye el material, los materiales y el certificado. Ok, perfecto. Entonces ya, la primera consulta que nos dejan es: ¿por qué es importante la especialización en materia de riesgo eléctrico? Bien, muy bien, señorita. Como explicaba durante esta presentación de este curso de especialización, eh, el sector electricidad se fragmenta en tres etapas importantes: generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y en cada una de ellas, desde las centrales de generación, las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, las centrales de energías renovables, eólicas o solares, ¿no?, en las subestaciones de potencia, en el sector transmisión, ¿no?, en el área de transmisión, perdón, del sector electricidad, en las redes de alta, muy alta tensión, asimismo también en el sector distribución, en las subestaciones de distribución y en las redes de media tensión y de baja tensión hacia los usuarios libres y usuarios regulados que somos nosotros. Hay un problema constante, que es pues justamente este riesgo al cual estamos sujetos todas aquellas personas que radicamos en el campo del sector electricidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, es el sistema eléctrico de potencia de corriente alterna, es que está sujeto a fallas, a contingencias, a armónicos, flicker, perturbaciones, sobretensiones, sobrefrecuencias, subtensiones, subfrecuencias, ¿no?, etcétera. Entonces, esa problemática radica en que debe de capacitarse, debe de prepararse y entrenarse a todo el personal que labora en este campo para que se especialice en este tema y a la vez también conozca y las medidas de seguridad y también los posibles riesgos a los cuales está sujeto cuando realiza sus labores de trabajo. Gracias. Perfecto. Entonces, la segunda consulta que nos dejan es: ¿por qué resulta
trascendental la aplicación de la seguridad eléctrica en el sector electricidad y energía. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, estimados públicos participantes, ¿no? Estimados oyentes, efectivamente, ¿no? Dado el hecho, ¿no? De que del sector electricidad y energía, ¿no? En el rubro generación, transmisión y distribución, en todas las áreas, ¿no? El sector electricidad, en las cuales estamos inversos en profesionales, ingenieros y demás especialistas en este rubro, ¿no? Está sujeto a una serie de posibles riesgos a los cuales vamos a estar expuestos y por ello es importante frente a esto, a estas labores continuas y diarias de trabajo, tener las medidas necesarias para que se puedan evitar accidentes, ¿no? Momentos desfavorables para las personas, el personal, los técnicos, los obreros, los ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es trascendental por salvaguardar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida y también en ese sentido, estar en la medida de lo posible, evitar este riesgo y por ende, ¿no? Tener la posibilidad de efectuar nuestras labores con mayor productividad salvaguardando nuestra vida y también mediante la aplicación de la seguridad eléctrica, ¿no? Según lo explicado y también según las funciones a las cuales cada uno en la cual cada uno se desenvuelve. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por su respuesta. Anunciamos a los participantes que lamentablemente el tiempo nos ha ganado, así que vamos a resolver esta última pregunta que nos están dejando, pero antes también vamos a invitarles a participar en el próximo curso que tenemos en relación, el curso de supervisor de trabajo de alto riesgo. Estoy dejando en la descripción en la sección de comentarios. Ok, perfecto. La última consulta que nos dejan es, ¿cuál es la trascendencia de tomar conciencia de la prevención de los riesgos eléctricos en el sector electricidad en el Perú? Importante porque de esta manera, al tener la concientización, ¿no? necesaria en la ciudadanía, en los profesionales de la materia, ingenieros, técnicos, personal calificado, ¿no? que labora o que está inmerso en este campo profesional, va a permitir primero realizar sus labores con la mejor productividad, eficiencia, eficacia. Lo otro es el respeto de las normas de seguridad, ¿no? Según lo estipulan los reglamentos, las normativas afines o referidas a este tema. Y finalmente, para que se pueda desarrollar correctamente los proyectos, ¿no? los trabajos, las labores en pro del desarrollo de nuestro país también, ¿no? En la ingeniería de nuestro país, ¿no? En el marco de en el marco del camino de vías hacia el progreso, ¿no? En este sentido, se pueda evitar, ¿no? posibles accidentes, daños, accidentes mortales o situaciones que no deben de suscitarse, ¿no? Teniendo siempre las medidas de prevención necesarias y tomando conciencia respecto a la ciudadanía, los profesionales en la materia y toda aquella persona inmersa, ¿no? en este campo de como es el sector electricidad y el sector energía en el Perú. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a los participantes. Recuerden, participantes, que cualquier consulta directamente al inbox de la página o al WhatsApp, que le hemos estado enviando la información con días de anticipación. Y bueno, la invitación está dada. A continuación, voy a dar la palabra a la ingeniera Ramos para que pueda realizar su despedida. Muy bien, muchas gracias, estimados participantes, audiencia y público en general. Cualquier consulta académica, técnica o profesional con el mayor agrado de poder absolverla y ya estaremos nuevamente en una próxima capacitación o curso de especialización en los próximos días. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, y muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden estar revisando su correo electrónico, que por ese medio les estaremos enviando su certificado de esta clase.
De igual forma, su asesora estará comunicando con ustedes vía WhatsApp para que puedan confirmar la ubicación de los documentos, ¿no? A los participantes que han realizado el pago con días de anticipación. Bueno, cualquier consulta directamente en los canales oficiales, por favor. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.